aprovechando los beneficios que hoy nos da la virtualidad, nos vamos a trasladar a la ciudad de Monterrey para platicar con el doctor Mauricio Canavati Marcos, pero antes déjenme contarles quién es este especialista en cirugía de mama. Es egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León, con especialidad en cirugía general en la Universidad de Monterrey y el Hospital Cristus Muguerza. También es subespecialista en cirugía oncológica de mama en el Hospital Cristus St. Joseph de la ciudad de Houston, en Texas, y actualmente es director del Centro de Cáncer de Mama en el Hospital Zambrano Elio de Texsalud, en el que también el doctor Canavati es profesor clínico y además subdirector de servicios hospitalarios en el ISSSTE León. Dedica actualmente su práctica privada justamente a la atención de tumores mamarios. Y entonces le doy la bienvenida al doctor Canavati. Muchas gracias por estar con nosotros en Mundo Salud, Mauricio. No, hombre, muchas gracias a ti, Juana. Me da mucho gusto saludarte acá desde Monterrey. Y bueno, gracias por la invitación. Pues hablemos de lo que más te gusta hablar y de lo que te apasiona, que son los tumores mamarios. Mauricio, ¿cómo has visto el impacto de estos 18 meses de pandemia en la atención de los pacientes con enfermedades mamarias? Sí, pues mira, se dice fácil, ya van casi 2 años con esto. Y al inicio de la pandemia, obviamente porque no conocíamos mejor la enfermedad, se detuvo un poco lo que es los pacientes para sus estudios de rutina. Decíamos que aquellos pacientes que no tuvieran síntomas, que hubieran tenido un estudio normal el año previo, no era urgente hacerse el estudio. Los pacientes que tenían ciertos tumores no tan agresivos, podíamos darles tratamiento médico antes de operarlos, con el objetivo de no llenar las salas o los cuartos para pacientes que no era urgente, sino dejarlos para los pacientes para COVID. Y si vimos quizá un pequeño retraso en el diagnóstico y en el tratamiento, después de 7 meses de pandemia, abrimos nuevamente nuestra unidad de imagen mamaria al 100%, como veníamos operando, y ya nos fuimos regularizando un poco en cuanto a los diagnósticos oportunos. Doctor, en el programa pasado platicaba con otros colegas tuyos que me decían que sí han identificado un mayor diagnóstico de etapas más avanzadas de cáncer debido justamente a esta situación en la que la gente pospuso sus diagnósticos o que tenía ya alguna sospecha y que decidió quedarse en casa, que era la recomendación, y ya no ir por esta mastografía o ya no ir por este ultrasonido o ya no ir con el especialista con el que tenía una cita. ¿Has encontrado algo parecido en tu práctica pública o privada en la ciudad de Monterrey? Pues mira, te platico que en la unidad donde nosotros trabajamos es un hospital privado. Como comentaba al principio, decíamos a los pacientes que si no tenían síntomas no acudieran a sus estudios hasta que no estuviera más controlada la pandemia. Creo que sí vimos ligeramente casos un poquito más avanzados de lo acostumbrado al principio de la pandemia, pero gracias a Dios en nuestra práctica privada, después de 7 meses de la pandemia, ya vimos casos como los veníamos acostumbrados, que gracias a Dios en el centro donde trabajamos tenemos una incidencia muy alta de tumores en etapa temprana. Entonces, como bien decían los colegas, sí hubo un pequeño retraso en el diagnóstico y obviamente en el tratamiento. Doctor, y justo hablando de los tumores en etapas tempranas en donde la indicación de cirugía es normalmente la primera opción o el primer camino dentro del proceso de tratamiento, ¿por qué sí es muy importante que las pacientes se atiendan con un cirujano especializado en tumores mamarios? Mira, la pregunta es muy buena y yo ampliaría un poquito más el espectro. A pesar de que el cirujano va a ser quizá el primer paso en el tratamiento, como bien mencionas, en un grupo importante de pacientes. Pero estas decisiones las tomamos en conjunto y no olvidemos que el manejo del cáncer de mama es multidisciplinario y estas opiniones de los expertos nos pueden llevar a un mejor tratamiento a los pacientes. Si bien sabemos, hay tumores en etapas tempranas que por su biología, es decir, son triples negativos o HER2 positivos, que son un subtipo que se pueden beneficiar de dar un tratamiento como quimioterapia antes de operarlo, aún y cuando sean etapas tempranas,
es nuestra responsabilidad como cirujanos identificar este grupo de tumores, y aunque se pudiera antojar, por decirlo así, operarlos de primera intención, sabemos que pueden tener un beneficio mayor si los dejamos para el segundo paso del tratamiento. Es decir, antes de dar el primer paso del tratamiento hay que tener todo nuestro diagnóstico del tipo y el subtipo de tumor para poder emitir un buen tratamiento. Y bien, si tenemos la posibilidad de tener un equipo multidisciplinario, que los pacientes sepan que los médicos se deben de comunicar entre ellos para tener la mejor plan de tratamiento para cada uno de nuestros pacientes, obviamente el desenlace debe de ser mejor. Doctor, y esto del diagnóstico que pasa por confirmar que el paciente tiene cáncer de mama, la paciente normalmente, recuerden que más del 97% de los casos de cáncer de mama se dan en mujeres, pero también hay un porcentaje menor, hasta del 3% de cáncer de mama en hombres. Pero bueno, una vez diagnosticado y confirmado que se trata de una enfermedad en cáncer de mama, doctor, ¿cómo se identifica este tipo y subtipo molecular para entonces decidir completamente y de forma integral los tratamientos? Algo bien importante y que cabe mucho la pena mencionar es que para hacer el diagnóstico de cáncer de mama ante una sospecha, ya sea porque la paciente trae un síntoma como una bolita palpable o la mamografía trae alguna anormalidad sospechosa de malignidad, el primer paso es hacer una biopsia que se hace con la ayuda del ultrasonido o con la mamografía, que se llama estereotaxia, y no hay que meter al paciente a operar para llegar a este diagnóstico. Con esta biopsia, que le llamamos biopsias con aguja de corte, obtenemos fragmentos de la lesión sospechosa, se mandan a patología y pedimos unos marcadores sobre el tumor para saber el subtipo de cáncer de mama que es. Tenemos tumores que responden a hormonas y que por lo general son los tumores que se van a operar primero, y tenemos tumores que no responden a ningún marcador, que se llaman triples negativos, o aquellos que sobreexpresan una proteína que se llama HER2, que se llaman HER2 positivos, y estos probablemente empezaremos con tratamiento sistémico. Pero es muy sencillo el diagnóstico, no hay necesidad de entrar a operar a un paciente para llegar a este diagnóstico. Pues bueno, vamos a seguir platicando desde la ciudad de Monterrey con el doctor Mauricio Canavati. Vamos a un corte y regresamos. Antes del corte, el doctor Mauricio Canavati nos platicaba de cuáles son los procesos para diagnosticar correctamente el cáncer de mama. Y ahora quisiera preguntarte, Mauricio, ¿qué sigue? ¿Qué sigue después de este diagnóstico en el que has insistido en que debe ser un trabajo multidisciplinario? Y aquí al menos platicábamos del cirujano, del patólogo. ¿Qué sigue? ¿Con quién más tenemos que platicar a la hora de iniciar el tratamiento de cáncer de mama en pacientes? Pues bien, como bien mencionabas, nosotros como cirujanos generalmente somos el primer contacto con los pacientes. De nuestra responsabilidad es hacer un buen diagnóstico, hacer una buena extensión de la enfermedad para poder planear el tratamiento. Si el paciente va a un procedimiento quirúrgico, previamente ya discutido con los demás colegas, que estamos hablando de oncólogos médicos, tener un patólogo de preferencia dedicado o experto en ver patología mamaria. Tenemos la opinión en ocasiones del cirujano plástico, si el paciente va a requerir alguna reconstrucción, de la genetista, porque muchos tumores o muchos pacientes que tenemos con cáncer de mama en etapa temprana se pueden beneficiar de la valoración genética, sobre todo en mujeres jóvenes o mujeres con antecedentes familiares. Y bueno, hay un número importante de especialistas alrededor. Ya después de esto nos toca planear el procedimiento, y si vamos a operar al paciente, ya previamente con la extensión del mismo y el tamaño del tumor, y dependiendo de la etapa y cómo está en el estado de los ganglios, podemos planear nuestro tratamiento quirúrgico, que tiene un objetivo muy claro, que es quitar el tumor con tejido sano alrededor, y en un porcentaje importante de los pacientes podemos conservar la glándula mamaria.
De la misma forma, podemos identificar el estado de los ganglios antes de operar al paciente, y nuestro objetivo también es tratar de preservar los ganglios en caso de que esto sea posible. Ya después de la cirugía, con toda la información que tengamos, muy probablemente tendrá que ver al oncólogo médico, al radioterapeuta, como parte del equipo y del tratamiento. Doctor, en este proceso también resulta muy importante el papel que juega el soporte emocional del paciente, ¿no? La familia, y desde ese lugar y de los cuidadores, la labor que pueden hacer los profesionales de salud mental. ¿Trabajan en el centro médico en el que usted labora en el sentido también del soporte emocional? Sí, fíjate que tenemos ya más de un año que implementamos un programa de psiconcología, que nuestro objetivo era que todas las pacientes diagnosticadas con cáncer de mama tuvieran esta atención médica. En un principio fue difícil porque, ya sea por cultura o porque en algunas ocasiones el seguro de gastos médicos no cubre este tipo de consultas, y lo que hicimos fue, parte del servicio para atenderse en el centro, tenían derecho a 3 consultas con la psicooncóloga. Entonces, de esta forma aumentamos las visitas de nuestras pacientes con la psicooncóloga, y nos dio un resultado extraordinariamente positivo, donde las pacientes se sienten más tranquilas, saben cómo informarles a sus familias, a sus hijos, todos sus miedos son vistos con nuestras expertas en psicooncología, y realmente es súper importante que formen parte del tratamiento. Doctor, y después del proceso de cirugía, de radioterapia, de quimioterapia, las pacientes piden la opción de la reconstrucción. ¿Usted les recomienda, y qué tipo de procedimientos son los más utilizados? Sí, nosotros tratamos de reconstruir a la gran mayoría de nuestras pacientes. En el centro arriba el 90% de las pacientes son reconstruidas, y tratamos de que la gran mayoría de ellas sea la reconstrucción empezando en el mismo tiempo que la cirugía inicial. Tenemos mejores beneficios si reconstruimos a la paciente desde el día 1, porque podemos preservar mayor cantidad de piel, podemos dejar un mejor resultado cosmético sin comprometer el resultado oncológico. Y pues hay varios tipos de reconstrucción, como mencionabas. Tenemos la que es expansor implante, que son 2 tiempos quirúrgicos. Es una forma segura de hacer una reconstrucción mamaria, donde se coloca un expansor el día 1 de la cirugía por debajo del músculo, y posteriormente a esto hay una expansión de los tejidos de la piel y del músculo a través de infiltraciones de solución a través de la piel. Este tipo de expansores soportan muy bien la radiación en caso de que el paciente llegue a requerir radiación, para posteriormente al término cambiarlo por un implante o hacer un colgajo. También está el otro tipo de reconstrucción, que es con tejido propio o tejido autólogo, que es ya sea tejido del abdomen o de la espalda. Es muy importante que el médico con el que vayan a reconstruirse sea experto o tenga experiencia en reconstrucción. Generalmente el cirujano que los opera debe tener un equipo con el cual ya ha trabajado, y esa sería la mejor recomendación. Si el paciente no se reconstruyó de forma inicial, se puede hacer de forma tardía también. Doctor, y para un buen grupo de pacientes el proceso no termina con la reconstrucción, sino que deben por un periodo más amplio tener un tratamiento de hormonoterapia. Platícanos un poquito de esto. Sí, recordemos que dentro de estos marcadores que habíamos comentado, hay 2 bien importantes, que son los receptores de estrógeno y progesterona, que son señales que tienen los tumores. 80% de ellos van a ser positivos para estas hormonas, lo que significa que las células pudieran estar buscando estas hormonas en el cuerpo para crecer, reproducirse e implantarse en otro órgano. Y el tratamiento que se llama bloqueo hormonal, hay varias estrategias que los oncólogos médicos ofrecen a los pacientes, que puede ir desde una simple pastilla que se toma todos los días por 5 años, en algunos casos se prolonga a 10 años, en algunos otros casos le llaman doble bloqueo, es decir, una pastilla y una inyección para dormir los ovarios, lo cual juega un papel súper importante para bajar los riesgos de recurrencia local y de recurrencia sistémica. Entonces, 8 de cada 10 pacientes se les va a ofrecer este tipo de tratamiento, ya que los tumores los conocemos como hormonales dependientes.
Mauricio, afortunadamente nos está escuchando mucha gente y en este mes dedicado al cáncer de mama, sé que uno de tus mensajes más importantes, además en tus redes sociales, que les invito a todos a que lo sigan, al doctor Mauricio Canavati, ¿cuál es el mensaje para cerrar esta conversación en Mundo Salud? Pues yo creo que sabemos y no perdamos de vista que una detección oportuna y un tratamiento adecuado y también oportuno puede ser la gran diferencia en el desenlace de los pacientes con cáncer de mama. Documentarse bien de lo que están enfrentando, hacerles preguntas a sus médicos, tienen su derecho de pedir una segunda opinión y estar muy bien informadas antes de iniciar un tratamiento. Pues con este mensaje, Mauricio, a quien te agradezco muchísimo por haber aceptado nuestra invitación a Mundo Salud, nos vamos a ir a un corte. Hay que informarse para tomar mejores decisiones en salud. Ya regresamos.